Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El presidente Lasso dice que denunciará a jueces que defienden intereses de delincuentes. Así lo dijo. Daniela Valencia nos ampliará los detalles. Andrea Samaniego desde la Asamblea sigue el caso de los llamados narcopolíticos. Carlos Acoto nos dará información sobre los preparativos finales para las elecciones. Y Paul Cuello sobre el plan operativo para este domingo electoral. Ya les ampliamos todas estas informaciones. Revisemos por ahora los titulares. El presidente de la República anuncia que en los próximos días presentará una denuncia en contra de jueces que dañan el Poder Judicial y se dedican a defender los intereses de los delincuentes. El nuevo comandante de la Zona 8, Edwin Noguera, reconoció que aún no cuentan con gran parte de los implementos que se prometió para la Policía Nacional. El Frente Parlamentario Anticorrupción entregará más nombres de candidatos vinculados con el narcotráfico y anuncia juicio político contra el CNE. Autoridades dan a conocer el plan operativo de seguridad durante el proceso eleccionario de este domingo. Desde hoy, el impuesto a la salida de divisas se redujo a 3,75%. En Estados Unidos, el FBI registra la casa de vacaciones del presidente Joe Biden en Delaware en busca de documentos clasificados. En corto, el millonario acuerdo prenupcial de Marc Anthony y su cuarta esposa. Y además, los candidatos y sus ocurrencias en redes. Todo por un voto. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso. Aquí empezamos. En medio de una ceremonia de condecoración y ascenso a servidores policiales, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo un duro llamado a dos funciones del Estado. Para que nos entregue los detalles, le damos paso a Daniela Valencia desde la Escuela Superior de la Policía en Quito. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, en una ceremonia de ascenso de un grupo de 9 servidores policiales al cargo de generales de distrito y también la condecoración a 6 funcionarios del gobierno por su cooperación con la Policía Nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo un duro llamado tanto a la Asamblea Nacional como al Poder Judicial. En el primer caso dijo que ya que se acabó el Mundial es hora de que trabajen, y en el segundo dijo que en los próximos días presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de los jueces que defienden a delincuentes. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Del Poder Judicial, y que en lugar de defender a los ciudadanos de bien, se dedican a defender el interés de los delincuentes, dejándolos libres o concediéndoles privilegios que no merecen. Esperamos que el Poder Legislativo asuma sus responsabilidades con el país en esta materia. También se refirió a las denuncias de corrupción que opacaron la gestión de su gobierno durante los últimos días. Dijo que a pesar de que este gobierno resalta y lidera la libertad de prensa, hay personas que buscan mancillar sus obras y que actualmente están bajo ataque. Quien también tomó la palabra fue el ministro del Interior, Juan Zapata. Él, por su lado, dijo que en los próximos días presentarán una reforma al régimen disciplinario. Esto para poder aplicar bajas de forma discrecional. Escuchemos lo que dijo el ministro. Baja discrecional, es decir, que en hechos evidentes como los que hemos conocido a nivel nacional, el comandante general tenga la posibilidad de que en pocos minutos ese mal funcionario sea retirado de filas policiales y que la única norma o la impugnación la tenga el Ministerio del Interior, y yo iré exactamente en esa línea. Finalmente se resaltó que gracias a la labor policial se logró la incautación de 201 toneladas de droga, lo que significa 9.000 millones de dólares que se le quitaron a estos grupos delincuenciales. También se resaltó que actualmente hay 8.500 aspirantes a la Policía Nacional en formación y que en noviembre se unirán 5.000 más. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, muchísimas gracias por ese reporte. El nuevo comandante de policía de la Zona 8, Edwin Noguera, reconoció que aún no cuentan con gran parte de los implementos prometidos para la Policía Nacional.
Sostuvo que no se puede tapar esta realidad y exigió que los equipos lleguen. Dayana Monroy nos cuenta que la situación de las UPC y vehículos de los agentes es deplorable. Dayana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Podría comenzar citando un ejemplo. El distrito más violento de Guayaquil, Nueva Prosperina, donde se han registrado la mitad de todas las muertes violentas de este año, solo cuenta con 10 patrulleros. Los otros 47 están dañados. Esa es la realidad que no hay que ocultar, dijo hoy el nuevo comandante de la Zona 8. Ha pasado un año ya desde que el gobierno prometió recursos para la Policía Nacional en una guerra que le declaró al crimen organizado. Los uniformados siguen en guerra, pero sin las herramientas necesarias. Veamos. La misma zona donde ocurrió esto, donde fue asesinada una policía y donde se han dado la mitad de todos los asesinatos ocurridos en Guayaquil, tiene a uniformados trabajando en estas condiciones. El UPC, que hace 4 meses se prometió convertir en un cuartel intermedio, sigue protegido con sacos de arena que los propios agentes improvisaron. También están las marcas de los disparos que recibieron en los ataques. Y este es el único vehículo que tienen para patrullar la zona. Al momento solo tenemos uno, el cual, como usted ve, está en muy malas condiciones. ¿Te han quedado botados? Algunas veces y justo en los puntos conflictivos. A veces se consigue motos recuperadas, carros recuperados, pero no estamos en las condiciones de montarlas al patrullero. No hay ni papel higiénico en los baños, nos dice el policía que decidió hablar con nosotros. Los sacos que usted ve son gestión de nosotros. Siempre tenemos que poner nuestro bolsillo. Por ejemplo, no hay ni siquiera hojas de papel bond como para la parte administrativa. Esta vez su superior, el nuevo comandante de la Zona 8, Edwin Noguera, no niega la situación. Son realidades, sabemos que tienen términos legales, días, pero entiendo yo la preocupación de la ciudadanía y más aún la preocupación de nuestros policías. La zona más violenta de Guayaquil tiene 57 patrulleros, 47 están dañados, solo 10 funcionan. Miren, nos han indicado acá, el momento que me hice cargo, hace una semana, que en 3 meses están acá ya la logística, lo que es la munición para capacitación a nuestros policías en diferentes calibres, así como también las motos y los vehículos que van a ser destinados al distrito más peligroso acá del país, que es el distrito Nueva Prosperina. En enero del 2022, el presidente Guillermo Lasso ofreció $1.200 millones, pero los primeros 9 millones tardaron 8 meses en desembolsarse. Los otros vehículos y chalecos que se prometieron aún no llegan. Un año después del ofrecimiento. En algún momento van a llegar y exigimos a quienes tienen la obligación de proveer los recursos económicos para la compra, pues que lo hagan, porque mañana no queremos tener más muertos policías. En una semana se quitarán las barricadas improvisadas de las UPC, pero su transformación en cuarteles intermedios tendrá que esperar. Y el aumento de las muertes violentas también trae complicaciones de otro tipo. La Zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, cerró enero con 170 asesinatos. El fin de semana pasado, entre sábado y domingo, hubo 32 crímenes. Y el Departamento de Medicina Legal de la Policía, en esta zona tan violenta, solo cuenta con 4 médicos legistas encargados de las autopsias. Aquí me despido. Gracias, Dayana. Y a pocas horas de las elecciones, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional busca fiscalizar los nombres de los candidatos vinculados con el narcotráfico. Andrea Samaniego nos cuenta además que esta semana el Frente Parlamentario Anticorrupción presentará otros nombres para su investigación. Hola, Andrea, adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, aquí en la Asamblea Nacional se busca fiscalizar estos nombres de candidatos que están relacionados o estarían relacionados con el narcotráfico. Una denuncia que la realizó el ministro del Interior ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, esperaban recibir estos nombres por parte del ministro Zapata, pero él no acudió a esta mesa legislativa. Por su lado, el Frente Parlamentario Anticorrupción ha mencionado que va a presentar 4 nombres más de candidatos relacionados o vinculados al narcotráfico. Además, también aquí anunciaron un posible juicio político en contra de la autoridad electoral, esto debido a la falta de control respecto a estos nombres. Les presentamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Los informes
La mesa de seguridad integral se reunió, pero no pudo escuchar al ministro del Interior. Lo llamaron para que entregue la lista de nombres de candidatos que estarían vinculados al narcotráfico. Exijo se convoque nuevamente al ministro para que dé cuentas de justamente estas acusaciones graves del narcotráfico de los 28 candidatos. Y es que quieren fiscalizar esos nombres previo a las elecciones de este domingo. Nosotros queremos que esta investigación no sea un show político. Parecería a mí que cuando quieren acelerar este tipo de comparecencias, lo que quieren es cortar o que no se dé la información completa porque todavía no existe un canal de investigación. Mientras tanto, el Frente Parlamentario Anticorrupción anunció que entregará más nombres a la Fiscalía. Estamos pidiendo que se investigue a la candidata por la Revolución Ciudadana a la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, que se le investigue sus cuentas bancarias, el crecimiento económico de los últimos años y también los vínculos con el que fue abogado de Jorge Glass. Dicen que ahora todo está en manos de la Fiscalía más que de la Asamblea, al menos por ahora, pues anuncian un juicio político en contra de la autoridad electoral. Los miembros del Consejo Nacional Electoral realmente son cómplices y responsables de la falta de control electoral en este país. ¿Por qué no están asumiendo su rol, su responsabilidad? Este grupo de legisladores ha entregado 27 nombres relacionados a la narcopolítica. Y bien, de lo que conocemos, este caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía, ya está en indagación previa, ya se han tomado algunas versiones sobre este caso. Nosotros les estaremos informando al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional. $52,000 policías resguardarán los recintos electorales a nivel nacional. Paul Coello nos cuenta más desde la Escuela de Policía en Quito. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta mañana aquí en la Escuela de la Policía, el ministro del Interior y el comandante general Fausto Salinas dieron a conocer el operativo que se va a ejecutar el día domingo de las elecciones. Manifestaron que están suspendidos todos los permisos y que los 52,000 uniformados de la institución se harán cargo de la seguridad en todos los recintos electorales a nivel nacional. Indicaron que habrán dispositivos especiales en las delegaciones provinciales y en el Consejo Nacional Electoral si es que llega a haber incidentes después de este proceso electoral. Manifestaron que realizarán patrullajes constantes en las zonas consideradas como rojas, especialmente en la ciudad de Guayaquil, y se apoyarán con sobrevuelos que se realizarán constantemente durante el día domingo. Escuchemos. El operativo arrancará desde el viernes 06 horas, donde ya se empezarán las labores de inteligencia, búsqueda de información de posibles eventos que se puedan producir en cualquiera de las localidades. Igualmente hay una articulación con Fuerzas Armadas para coordinar algunos desplazamientos críticos que se puedan necesitar para desplazar unidades, sobre todo de mantenimiento del orden público, a los sitios donde se puedan confluir problemas en el momento de las elecciones. Así es, también indicaron que el proceso electoral inicia mañana con la votación de los privados de libertad y el día viernes con el proceso de voto en casa. Recordaron que el día viernes inicia la ley seca a mediodía y finaliza el día lunes. Con esta información regreso a estudio de ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Gracias también por ese reporte. Y para este miércoles y jueves está previsto que los candidatos realicen sus cierres de campaña. En Quito, uno de los sectores elegidos por la mayoría para efectuar estos eventos es Calderón, la parroquia rural más grande del país. Belén Berizal le sigue la agenda de los candidatos y nos cuenta los detalles. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Ya faltan 48 horas para que termine la campaña electoral y esta mañana algunos candidatos continúan recorriendo distintos sectores de la capital. Asimismo, ya para la noche está previsto que algunos realicen sus cierres de campaña, mientras que otros los dejarán para el último día, es decir, el 2 de febrero. Y una cosa particular que ha ocurrido en esta campaña es que la mayoría de candidatos ha decidido hacer su cierre de campaña en la parroquia
parroquia de Calderón. Recordemos que esta es la parroquia rural más grande del país, pues tiene alrededor de 131,000 votantes. Les hemos preparado un reportaje con este tema. Veamos. La campaña electoral casi llega a su final. En 48 horas los candidatos deberán poner en marcha sus últimas estrategias para captar el voto de los indecisos. Durante la mañana de este miércoles, algunos decidieron continuar realizando el denominado puerta a puerta. Otros atendieron a medios de comunicación y algunos mantuvieron reuniones a puerta cerrada. Ya para la noche, en cambio, está previsto que varios candidatos empiecen a cerrar sus campañas con conciertos y presentaciones artísticas. Pero la mayoría lo hará la noche del jueves, a poco de que entre en vigencia el silencio electoral. Generalmente en este último tramo se intenta llegar sobre todo al público indeciso, que particularmente en estas elecciones ha bordeado entre el 30 y en algunos casos incluso hasta el 60%. Entonces la prioridad es llegar precisamente a esas personas que aún no han decidido por quién votar. El sector que se ha convertido en el predilecto para los cierres de campaña es Calderón, en el norte de Quito. Esta parroquia rural es la más grande, no solo de la capital, sino del país, pues agrupa a cerca de 131,000 electores. Y en medio de una campaña que ha sido predominantemente digital, los candidatos también le apuntan a cierres virtuales. Conciertos digitales, eventos digitales, vemos que hay una evolución de diferentes acciones que se apuntan desde lo digital. Pero para Andrés Jaramillo, analista político, el ciudadano sigue teniendo una tarea difícil el momento de elegir, pues ha sido una campaña escasa de propuestas, dice. Y en medio de todo eso a la gente se le ha dificultado muchísimo elegir cuál es el mejor candidato. Ha sido más fácil elegir o saber cuál es el peor candidato. En todo caso, alguien finalmente terminará por convencer al ciudadano y ser el ganador de las elecciones. Los candidatos únicamente podrán realizar actividades proselitistas hasta las 23 horas con 59 minutos de este jueves 2 de febrero. Posteriormente ya empieza a regir el silencio electoral por 48 horas y se espera ya que todo se desarrolle sin ningún inconveniente el domingo 5 de febrero. A partir de las 19 horas ya los ciudadanos podremos empezar a conocer los primeros resultados. Eso es lo que ha dicho al menos el Consejo Nacional Electoral. Con esta información regreso con ustedes a estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Belén, que tengas una buena tarde. Los candidatos a las dignidades seccionales continúan sus actividades antes del cierre de campaña previsto para mañana. En la Delegación Provincial Electoral del Guayas se deja todo a punto para cumplir con el voto de las personas privadas de libertad y el voto en casa. Ahí está precisamente Carlos Zacoto con más información. Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. El trabajo en la Delegación Electoral del Guayas continúa a 4 días de los comicios seccionales. La mañana de este miércoles hemos podido evidenciar que la capacitación a los integrantes de las juntas receptoras del voto continúa. Incluso se han habilitado espacios en el área de los estacionamientos para continuar con esta actividad. La expectativa es que para el viernes sea ya más del 90% los integrantes de las juntas receptoras del voto que han recibido capacitación. También ese día, el viernes, empezará la distribución del material electoral a los 540 recintos electorales distribuidos en la provincia del Guayas. Son 9.263 paquetes que ya se encuentran en esta delegación bajo fuerte custodia de las Fuerzas Armadas. Mañana jueves se tiene previsto la realización del voto para las personas privadas de la libertad. Acá en la provincia del Guayas están registrados para el efecto cerca de 3.000 personas privadas de la libertad. Se trabaja al momento en coordinación con el registro civil en la cedulación de cerca del 30% de ellos para continuar sin ningún inconveniente. Al día siguiente, el viernes 3, se procederá con el voto en casa. En la provincia del Guayas, 77 personas están habilitadas para ejercer el sufragio en sus domicilios. A nivel nacional son 711. La delegación electoral del Guayas ha definido 13 rutas para continuar con esta actividad. 11 en Guayaquil y 2 en la ciudad de Milagro. Mientras que la campaña electoral entra oficialmente en su recta final, los cierres de campaña están previstos para mañana jueves hasta antes de la medianoche, tiempo en el que está permitido realizar actividades proselitistas. Al día siguiente esa posibilidad habrá terminado. Desde el día viernes, por ejemplo, los perímetros de la Delegación Electoral del Guayas estarán cerrados al tránsito vehicular y peatonal y se procederá también con el retiro del material propagandístico
turístico ubicado en los exteriores de los recintos electorales aquí en la provincia del Guayas. Eso es lo que podemos informarles. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias. Eso en Guayas, en la provincia de La Suay, todo está listo para las elecciones de este domingo. Iván Rodríguez, desde Cuenca, nos cuenta cuántas autoridades eligen en esta provincia desde el centro histórico de esta ciudad. Iván. Muchas gracias, buenas tardes. En los 15 cantones de La Suay se eligen más de 400 autoridades. Para ello, están convocados 635,000 votantes. Les informamos en detalle a continuación. Falta poco para que los 635,000 electores en la provincia de La Suay acudan a las urnas a elegir a las nuevas autoridades. Estarán distribuidos en 1974 juntas receptoras del voto. Esto con respecto a electores y juntas, y sufragarán en 271 recintos electorales. Acá en el Centro de Procesamiento Electoral todo se pone a punto para el despliegue del material electoral. Este día viernes hacia los cantones diferentes del Cantón Cuenca y el día sábado lo haremos en las parroquias urbanas y rurales del Cantón Cuenca. Recordar que en el Azuay se elegirán el próximo domingo 407 autoridades, entre alcaldes, concejales, miembros de juntas parroquiales y un prefecto o prefecta. Tenemos 15 alcaldes para cada uno de los cantones de la provincia de La Suay. De igual manera son 15 concejales entre urbanos y rurales en el Cantón Cuenca, y en los otros 14 cantones tenemos 5 concejales que se eligen por cada cantón, y luego también 61 juntas parroquiales que elegirán a sus 5 representantes. Esto da un total de 407 candidatos principales que serán los que se elija en nuestra provincia. Por otro lado, los ciudadanos buscan renovar su cédula de identidad, único documento habilitado para sufragar, aunque se recordó. Porque muchas veces dicen, oiga, mi cédula está caducada, no me van a permitir sufragar, y eso no es tal. De acuerdo al artículo 12 del Código de la Democracia, manifiesta que para sufragar podemos presentar cédula o pasaporte, estén o no estén vigentes. Las capacitaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto continúan. En tanto, todo está listo para el voto de PPLs y el voto en casa, este jueves y viernes respectivamente. Y el calendario electoral está cumpliéndose conforme a lo planificado por la Delegación Electoral de La Suay. Es lo que les contamos desde la ciudad de Cuenca. Vuelvo a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Iván. Gracias. 8,160 kits electorales llegaron a la provincia de Cotopaxi. El sábado iniciará la distribución del material electoral a los 7 cantones, mientras que las personas privadas de la libertad habilitadas en la cárcel de Cotopaxi sufragarán mañana. La mañana de este miércoles 1 de febrero llegó el material electoral a la delegación provincial de Cotopaxi. Personal militar brindó su contingente en el transporte y custodia de los 4 camiones. Hemos transportado 1.172 paquetes electorales desde Pipo hasta la delegación provincial electoral. Hemos venido en 4 trailers. 8,160 kits electorales fueron desembarcados para organizar la distribución del material electoral a los 7 cantones de Cotopaxi. Primero van a salir de los cantones de Pango, Lamana y Sicchos. Luego saldrá a partir de las 11 de la mañana de los más cercanos. En el subtrópico de la provincia, por las fuertes lluvias del año pasado, no existe un puente de ingreso a una comunidad. El CNE toma acciones para que el material electoral llegue. En Malqui tenemos el inconveniente que el río ha crecido, no tenemos puente, entonces vamos a hacer un pequeño transbordo con las 2 paquetes electorales porque son solamente 2 juntos. El jueves 2 de febrero, las personas privadas de la libertad que se encuentran habilitadas para sufragar en el CPL Cotopaxi serán los primeros en participar de estas elecciones. En los PPLs tenemos un registro de padrón de 208 personas privadas de la libertad, pero para esto cabe recalcar también que de esos 208 se hizo una socialización el pasado 30 y se indicó que solo 5 tenían sus cédulas entregadas por sus familiares. Mientras que para el voto en casa, 11 personas se han registrado en la ciudad de La Tacunga para sufragar este día viernes. Más de 200 ecuatorianos son solicitados por haber cometido delitos en otros territorios. El 40% de ellos es buscado por tráfico de drogas y lavado de activos, pero también por abuso sexual, asesinatos y fraude. Dayana Monroy informa que si se aprueba la extradición en la consulta popular, solo el primer grupo podrá ser extraditado. Al momento, más de 200 ecuatorianos han sido requeridos por países donde han cometido delitos. La mayoría, cerca de 80, son solicitados por tráfico de drogas y lavado de activos.
Estados Unidos es el país que ha requerido a más ecuatorianos procesados por drogas. Le sigue España y Perú, pero más de la mitad de las solicitudes son de ecuatorianos que han cometido delitos como abuso sexual a niños, fraude y robos con muerte. Pero este último grupo, que corresponde a al menos el 60% de la lista, no podría ser extraditado de aprobarse el referéndum, pues la pregunta 1 es específica. Únicamente se estaría aprobando la extradición por delitos transnacionales. Pese a que en Ecuador la extradición de ecuatorianos está prohibida, hay experiencia al respecto, pues la extradición de extranjeros que se encuentran en Ecuador sí está permitida y ya se han autorizado algunas. Existen normas jurídicas que rigen la extradición y desde luego la presidencia de la Corte Nacional de Justicia todo el tiempo, porque es nuestra atribución, trabajamos en materia de extradición. Tanto ha sido nuestra preocupación que nosotros les pedimos un manual de extradición. Cancillería recibe la solicitud de extradición, la envía a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Se verifica la existencia de doble tipicidad, es decir, que sea una falta considerada como delito en ambos países. Luego el presidente de la Corte convoca a una primera audiencia. Si el requerido está de acuerdo con el proceso de extradición, se hace una extradición simplificada, es decir, rápida. Si no acepta, el proceso sigue. Luego se convoca a una segunda audiencia. Fiscalía expone la solicitud de extradición. Y en 3 días el presidente de la Corte emite su sentencia, concediendo la extradición o negándola. Pero él no tiene la última palabra. Es una facultad, de acuerdo a la ley, del presidente de la República en finalmente decidir o no la entrega. Un ejemplo es el caso de Paul Seglia. Pese a que la Corte Nacional de Justicia aceptó su extradición, el expresidente Lenín Moreno negó su entrega, pues Estados Unidos no ha concedido la extradición de ecuatorianos prófugos en ese país en los últimos 20 años. En la administración de Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia, se han tramitado 120 extradiciones activas, es decir, de ecuatorianos prófugos en el exterior, y 36 extradiciones pasivas, es decir, de personas en Ecuador que son solicitadas por otros países. Actualmente, como dijimos antes, solo se puede extraditar a extranjeros. Gracias por continuar en nuestra compañía. El impuesto a la salida de divisas se redujo a 3,75% desde hoy. La medida se da en cumplimiento del decreto presidencial que busca que hasta finales del 2023 este impuesto se ubique en el 2%. Joana Ramos nos ofrece los detalles. Se trata de la primera de las 3 reducciones previstas para este impuesto durante 2023. Desde hoy, el impuesto a la salida de divisas pasó del 4 al 3,75%. Al principio hay que recordarles un poco la historia, ¿no? Este impuesto empezó con el 0.5%, solo grabando la entrada y salida de divisas, no grababa la importación de materias primas y bienes de capital. Luego pasó al 1%, luego fue al 2%, luego se incorporaron las materias primas y bienes de capital, es decir, ya fue para absolutamente todo, ya no para lo que originalmente nació. Por decreto presidencial y en cumplimiento a la disposición de la Corte Constitucional que declaró el cobro de este impuesto como inconstitucional, el ISD tendrá este año 2 reducciones más. La segunda a partir del 1 de julio y la tercera desde el 31 de diciembre. Para esa fecha debe ubicarse en 2%. Vehículos electrodomésticos, aparatos celulares, etcétera, todos esos productos tienen el ISD. Entonces, obviamente, al reducirse el ISD, esto va a ayudar muchísimo a que los precios no se incrementen. Quienes notarán también la reducción del impuesto son aquellos contribuyentes que salen de Ecuador con más de $1.350 en efectivo. El ISD a pagar según el excedente ya no es del 4%, sino del 3,75%. Esta regla también aplica cuando las personas envían remesas al exterior. También tendrá que pagar ISD si usa tarjeta de crédito o débito para realizar compras desde Ecuador con empresas que no están domiciliadas en el país. Desde su aplicación en 2018, el impuesto a la salida de divisas representó ingresos al fisco por más de $13.000 millones. Desde hoy también se aplica la reducción del impuesto a los consumos especiales a los cigarrillos, alcohol, bebidas azucaradas y fundas plásticas.
Hoy inicia el proceso de inscripción de bachilleres para 14 universidades públicas e institutos de educación superior. En las privadas, el proceso de admisión inició en noviembre. Solo los postulantes que se inscribieron en el Registro Nacional de la Cenecit podrán acceder a un cupo. Luisa María Heredia con el informe. Por decisión gubernamental, este año todas las universidades y escuelas politécnicas públicas del país han puesto en marcha sus propios mecanismos de admisión. Que aquellos bachilleres que están en busca de un cupo para el primer periodo académico de 2023 en el régimen Costa deben seguir los procesos establecidos por cada institución. En el marco del decreto presidencial de julio del 2022, se estableció toda la nueva normativa del sistema de acceso y, como bien lo mencionas, a partir de ella, las universidades son aquellas que están a cargo de desarrollar sus mecanismos de ingreso. Por ejemplo, la Universidad de Guayaquil, que tiene en su oferta académica 50 carreras, ya inició su proceso de admisión. Entre enero y marzo, los aspirantes que se inscribieron en el Registro Nacional de la Secretaría de Educación Superior podrán continuar con el proceso que incluye la toma de una evaluación previo a la selección de la carrera y la asignación del cupo. Ahora María Cristina Aguirre, subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, cuenta que 14 universidades solicitaron asistencia para llevar a cabo su proceso de admisión. De ese grupo están la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Central del Ecuador, la Estatal Amazónica y Yachay, entre otras instituciones de educación superior de Manabí, El Oro, Chimborazo, Cotopaxi y Los Ríos. Pero es importante tener en cuenta que el apoyo es por universidad, no es un solo proceso. Quienes aspiran a ingresar a una de esas universidades o a los 52 conservatorios, institutos técnicos y tecnológicos que hay a nivel nacional, deberán inscribirse entre este miércoles 1 de febrero y el domingo 5. Es un proceso muy sencillo. El ciudadano ya tiene con un usuario a nivel de registro único edusub.gov.es, debe ingresar a esta dirección y seguir los pasos determinados. En universidades privadas como la Escuela Superior Politécnica del Litoral, por su parte, el proceso de admisión inició en noviembre. En este calendario que nosotros proponemos, los estudiantes vengan al SPOL en calidad de preseleccionados. Más de 4.000 postulantes rindieron a inicios de enero un examen de ubicación que implica una medición de conocimientos. Quienes tuvieron mayor rendimiento iniciarán un curso de nivelación para obtener la nota de postulación que determinará la asignación del cupo. El aspirante postula una carrera que debe estar dentro del área de conocimiento para la cual rindió las pruebas. Si esa carrera ya no tiene los suficientes cupos y el ranking del estudiante no le permitió acceder, hay una segunda postulación a otra carrera. Para este primer ciclo del año hay alrededor de 2.800 cupos. Y en nuestro segmento Economía para Todos, revisemos cómo ha variado el valor de las remesas durante los últimos años. Vicente Albornoz nos cuenta. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. En los primeros 3 trimestres del 2022, los ecuatorianos residentes en el extranjero enviaron a sus familias en el país una cantidad nunca antes vista de remesas, 3.480 millones de dólares. Las remesas, que habían ido creciendo desde el año 2015, tuvieron una pequeña caída en el 2020 por las cuarentenas en todo el mundo, pero hoy están en niveles nunca vistos en el pasado. Este récord debe estar ligado a 2 cosas. Por un lado, los ecuatorianos que emigraron hace algunos años son gente esforzada y parecería que les va bien en los Estados Unidos, en España, en Italia y otros países. Por otro lado, esto también es un indicativo de lo bien que están los mercados laborales en los países de destino de nuestra migración. En los Estados Unidos y en buena parte de Europa, el desempleo está muy bajo y quien está dispuesto a trabajar duro puede encontrar un empleo relativamente bien remunerado. Bien por ellos, qué pena que personas con tantos méritos hayan tenido que salir del país. Muchas gracias.